Hola. Hola, hola, un segundo que estoy atrasado con el armado del examen, pero tengan fe que en minutos va a estar todo. Les consulto, a nadie le llegó el zip todavía, ¿no? No, estoy atrasado y ya lo estoy terminando, en minutos se lo mando. Bueno, bueno. Buenas. En este momento le estoy mandando el zip, ahí va. Bueno, ahí está. Ahí acaba de salir, va a tardar unos segunditos, pues yo tengo un retardo para mandar el zip. Perdón, los mails, así que va a tardar un segundito, pero en segundos lo van a tener. Denme un segundo más y en 5 minutos vuelvo y ahí explicamos y arrancamos. Mientras tanto van recibiendo el zip. Chequen, pueden ir tratando de compilar, porque acuérdense que tienen Eigen, así que
Si tienen NiGEN instalado y todo, tienen que probar que compile y todo. Ya vengo. Bueno, ahí estamos en carrera. ¿Les recibieron el mail? Sí, sí. Bueno, ok, ahí vamos entonces. Sí, bueno. Presento pantalla. Estoy grabando. Bueno, son 3 ejercicios. 2 de JSON, que en realidad son uno parecido al otro. Así que si sacan uno, muy probablemente les sea fácil sacar el otro. A ver, la idea es de que podemos... ¿sí? Hola. Hola, un Sí. ratito que hay uno de los chicos que no está escuchando. No sé si está muteado o qué, es Nahuel. Pero el solo no escucha. Si el solo no escucha es porque... No sé. Sí, él debe tener algún problema, no va escuchando la Bueno. explicación. Y bueno, que lo vaya... Nosotros seguimos. Decirle que va a quedar grabado. O sea, yo después le voy a pasar después le va a quedar grabada la explicación. Y cualquier cosa me consulta aparte y lo vemos. Ok. ¿Estamos? Lo demás todo escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿No hay ruido ni nada? Se escucha bien. Bueno, ¿Se escucha bien? ok, Se escucha bien. bien. Entonces, la historia es que la base del ejercicio es que vamos a representar árboles con JSON. Los JSON son tan dinámicos, llamémoslo, que es fácil representar estructuras que en principio en C++ no hay una clase de tree, una clase de árbol. Pero con JSON podemos representar de forma fácil. ¿Cómo lo vamos a representar? Miren, fíjense. O sea, a un dado nivel, por ejemplo acá en el nivel más exterior, digamos, tenemos la raíz del árbol. Tenemos un árbol como este, ¿no? Tenemos la raíz que es el 0 y después un elemento por cada hijo. Ese hijo, si el hijo es una hoja, si no tiene hijo, es directamente el número. Si no, a su vez, en forma anidada, es una lista entre corchetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0 sería la raíz, tiene 2 hijos que serían todo este subárbol, el subárbol de 25 y el subárbol de 4. ¿Está? Ahora voy al subárbol de 25. La raíz es 25 y los hijos son 3,
el subárbol de 4, que es 4 y 10, y después 20. ¿Se entiende? Así siguiendo, a cada nivel tengo una lista en cual el primer elemento tiene que ser un elemento, un número, y después los demás pueden ser números, si son hojas, o a su vez listas si son subárboles. Y así en forma anidada. ¿Está? Siempre de izquierda a derecha, ¿no? Siempre de izquierda a derecha, ajá, siempre de izquierda a derecha. Entonces primero está siempre la raíz de ese árbol o subárbol y después los hijos. El primero, la raíz, siempre tiene que ser, en todos los niveles, el primer elemento. O sea, después de un paréntesis que abre, siempre tiene que haber un entero. Y después puede haber una serie de o enteros o subárboles, que son entonces corchete y todo el contenido del subárbol anidado. Bueno, miren este ejemplo de acá. Y Mario, ahí no le faltaría un paréntesis, un corchete un en corchete. realidad después del 7, porque tiene un hijo. Sí, pero el hijo es una hoja, entonces no va entre paréntesis. No siempre va, o sea, por ejemplo acá el 4, el siguiente es una hoja. Al ser una hoja es solo el numerito, no va entre paréntesis. Después el 6 sí, el 6 tiene su subárbol, entonces ahí abro paréntesis y todo eso, 6, 7, 8, todo esto es el subárbol de 6. Ok. ¿Vamos? Bien. Entonces, lo que queremos es, primer ejercicio, de este subárbol, de un árbol como este, que está expresado, ustedes lo reciben como un JSON, ustedes reciben un JSON tree. Y de eso me tienen que devolver la máxima profundidad de un nodo, o lo que se llama también la altura del árbol. ¿Qué quiere decir? La longitud del camino desde la raíz al nodo más profundo. En este caso el nodo más profundo es 8, y para llegar del 0 al 8 tengo que pegar 4 saltitos, del 0 al 4, del 4 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 8. Bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá hay un errorcito acá, esperen que lo corrijo, después se los mando de nuevo. Acá. O sea que la altura se mide desde las hojas. La altura, bueno, la podés ver de varias formas. La podés medir desde las hojas yendo a la raíz, entonces sería el máximo sobre todas las hojas de las alturas de cada hoja a la raíz. O al revés, si querés de la raíz, vas bajando hasta el nodo de mayor profundidad, que sería el 8, y esa longitud es la altura. Okay. ¿Estamos? Bueno, fíjense, el chiste, un segundo, todas estas cosas para árboles, lo bueno es que muchas veces se pueden hacer en forma recursiva. Yo en cualquier nivel puedo decir que la altura o máxima profundidad a un dado nivel, por ejemplo el 0, es las alturas o máximas profundidades de los hijos más 1. Por ejemplo acá la máxima profundidad de 25 es 2 y la máxima profundidad de 4 es 3. Bueno, el máximo de ambos es 3 más 1, 4. ¿Está? ¿Qué sé yo? La altura de 4. Bueno, miro la altura de sus hijos. La altura de 5 es 0 porque no tiene hijos, es una hoja. Las hojas tienen altura 0. Y la altura de 6 es 2 porque su hijo más profundo es 8, que tiene distancia 2. El máximo de ambos es 2 más 1, 3. ¿Está? Entonces vos lo podés hacer recursivo. Uy, ahí hay otro rosito. Acá. Bueno, acá. O sea, para el ejemplo 4, que es la máxima altura del árbol, es el máximo de la altura de sus hijos, que es 2 y 3,
la altura de 25 es 2, porque el camino del 25 al 10, que el más largo, digamos, es 2, y el de 4 es 3, el máximo de 2 y 3 es 3, más 1, 4. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que agarrar a un dado nivel, aplicarle, bueno, por empezar, ustedes reciben un tree, y después, siento un ruidito, ustedes reciben un tree, un árbol, ¿no? Un JSON. Y entonces lo van a aplicar recursivamente a los hijos de ese JSON. Para ir recorriéndolo, encontrar las alturas de los hijos, de eso se van quedando con el máximo, y el máximo de esos más 1 es lo que tienen que retornar, ¿no es cierto? Y eso, ojo, recursivo. Bien. Entonces, lo que tienen que hacer en cada nivel, ustedes reciben un JSON, el primer elemento de ese JSON puede pasar dos cosas, que ese JSON sea directamente un entero, porque en algún momento cuando llegan a la hoja, ya esa hoja quiere decir que es un entero, o sea, lo van a recibir como un entero, o sea, es un JSON que representa un entero, no una lista, ¿está? Entonces, si lo que reciben es un número, un entero, un número, ya ahí la profundidad, saben que el nodo, que ese JSON representa un árbol, que en realidad es solo una hoja, solo un número, y retornan 0. Si no, el primero lo descartan, o sea, si no, por ejemplo acá, cuando reciben todo esto, ¿no? Reciben todo esto, todo este JSON. Ya ven que es una lista. Al ser una lista, tienen que hacer el cálculo del máximo de los hijos. Se te cortó el audio, Mario. Hola, hola, ¿ahí? Ahí está. Ahora sí. Ah, toqué sin querer la ficha. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo acá, cuando están en este nivel, ¿no? Al nivel más alto, cuando reciben todo este JSON. Bueno, ven que el JSON es una lista. ¿Cómo saben si es una lista o un entero? Bueno, hay unos predicados, isNumber, en la librería en el OmanJSON, isNumber, isArray, hay también isString, los diferentes tipos que vimos de JSON, ¿no? Pero bueno, a ustedes les basta con uno de estos dos. Ustedes van a recibir, los JSON que van a recibir, o son un número o son una lista. Y cuando lo vayan propagando hacia abajo, siempre va a ser un número o una lista. Entonces, si es un número, si ustedes acá en este caso, ¿qué van a recibir? Una lista. Porque reciben todo este JSON, ¿no? Que es una lista. Bueno, de ese JSON, el primero es un número. A ustedes no le importa eso, lo descartan. Los valores para este ejercicio, los valores no interesan. Entonces, el primero lo descartan y desde el 1 hasta el último le van aplicando recursivamente la función maxDepth a cada uno de ellos. Cada uno de ellos le va a ir devolviendo un entero que es la altura de ese árbol. Se van quedando con el máximo y finalmente retornan el máximo más 1. ¿Está? O sea, ustedes deberían aplicarla ahí cuando reciben esto. Le deberían aplicar recursivamente el primer elemento, no les interesa. A partir del elemento 1, los JSON que son listas se pueden indexar, como los vectores de C++, con corchete, ¿no? Entonces hacen de 1 hasta 6, hasta n, le van aplicando el maxDepth recursivamente, la función de ustedes, le devuelve un entero, que es la altura de ese subárbol, se van quedando con el máximo y después devuelven eso más 1. Bueno, ¿dónde corta la recursión eso? Bueno, lo primero es que en algún momento ustedes van a recibir una hoja. Por ejemplo acá, cuando ahora le vuelvan a aplicar a 25, cuando estén en el nivel de 25, al primero que se le apliquen 3, le están pasando un JSON que en realidad es un entero, no es una lista. Entonces cuando lo reciben, lo primero que hacen entonces cuando ustedes reciben el JSON, lo primero que hacen es mirar si es un número, con el predicado isNumber, ¿no? Si es un número,
quiere decir que es una hoja, entonces retornan 0, porque la altura de una hoja es 0. Porque no tiene hijos, ¿no es cierto? Y entonces, si no es una hoja, empiezan a recorrer los hijos a partir de 1. Porque el primero es un coso. Bueno, de hecho le podrían aplicar igual también, porque como va a ser una hoja, como va a ser un entero solo, pero no, arranquen. Por ejemplo, si el árbol, el tree que reciben es un arreglo, quiere decir que no es una hoja, el primero es la raíz, el resto son los hijos. Bueno, a partir del 1 hasta el final, les van aplicando la función y devuelven el máximo de eso más 1. ¿Estamos? Bien. Eso es entonces max depth. Tienen este ejemplo en los casos, tienen primero que todo este ejemplo. Chequenlo. Y bueno, esa es la función. Una pregunta ahí en la anterior, en la página anterior al final. Sí. ¿Por qué dice JSON que tiene 4 elementos? Esa parte no. ¿Dónde dice? A ver. Dice notar que si el nodo n tiene n hijos, entonces el JSON correspondiente tiene, no sé qué quise decir, 4. No. Si tiene n hijos, tiene n más 1. Capaz que quise hacer algún ejemplo o algo. Bueno, es n más 1, ¿no? Por ejemplo, acá, en el máximo, en el nivel más alto, la raíz es 0 y tiene 2 hijos. Por lo tanto, si yo le tomo el size a esto, me da 3. Porque es 0, después todo este elemento, y todo, que es una lista anidada, y después todo el siguiente elemento, son 3. ¿Está? Entonces vos, por ejemplo, acá te da 3, le tomás el size. Primero, detectaste que no es un número, que es una lista. Es una lista, le tomás el size, como con el vector, te va a dar 3. Vos tenés que iterar en los dos últimos, porque el primero es la raíz, que siempre va a ser un número, ¿no es cierto? Vos tenés que iterar en los dos, en los hijos, que en este caso serían las posiciones 1 y 2. O sea, tenés que ir desde 1 hasta n, hasta 6 menos 1. ¿Estamos? Cuando están en 25, cuando están a este nivel, ustedes toman 6 y le va a dar 4. Ustedes tienen que recorrer los elementos desde 1 hasta 4. Acá le va a dar 4. Tienen que ir desde 1 hasta 3. Posiciones en base 0, ¿no? Posiciones en base 0. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. A cada uno de esos, que serían el subárbol y esto. ¿Estamos? Bueno. El otro es lo mismo, o sea, con la historia de árboles representados con JSON. Nada más que ahora lo que tienen que retornar es el máximo de los numeritos que aparecen en el árbol, pero solamente de aquellos que son hojas, no de todos. Por ejemplo, en este caso, tienen que retornar 20. Porque las hojas, a los nodos que no tienen hijos son 3, 10, 20, 5 y 8. De eso el máximo es 20. Usted tiene que retornar 20. Noten que hay un nodo que es el 25, pero ese no lo tiene que retornar porque tiene hijos. O sea, no es una hoja. Se llama max, el ejercicio se llama max leaf, máxima hoja. Pasan un JSON, un tree en forma de JSON. Vos tenés que retornar el máximo de los elementos de ese árbol que son hojas. Bueno, entonces de nuevo es lo mismo, lo hacen recursivamente. ¿Qué hacen? Bueno, cuando están en un dado nivel, si es una hoja, retornan ese valor, porque al ser una hoja,
el mismo es el máximo de su subárbol, de las hojas de su subárbol, ¿no? Cuando estoy parado en el árbol, en el subárbol de 3, las hojas que están dentro de ese subárbol son el 3 mismo, por lo tanto, él es el máximo de su subárbol. Y cuando están en un nodo que no es un subárbol, o sea, que es lo detectan con el list number, o sea, que les da que es una lista, entonces le aplican el valor ese, lo ignoran porque no es una hoja, y le aplican recursivamente el max leaf, dijimos, a los hijos, a todo el subárbol de 3, al subárbol de 4 y 10 y al subárbol de 20. Eso les va a dar, acá le va a dar 3, acá le va a dar 10 y acá le va a dar 20. Se tiene que quedar con el máximo de ello, que es 20. Entonces todo eso tiene que retornar 20. Bien, eso es conceptual, perdón, es bastante parecido, digamos, ¿no? Son dos ejemplos dos ejercicios bastante similares. Bien, ¿estamos con eso? El chico este que no podía escuchar, ¿en qué estado está? ¿Puede, no puede? Sí, Mario, yo ya entré y ahora ¿estás? puedo escuchar. Bueno, perfecto. Y gracias. Bien, después de todas formas ya te voy a pasar apenas inmediatamente, voy a pasar el video. Bien. Ok, perfecto. Vuelvo entonces a donde estaba. Acá. Bueno, el tercer ejercicio, son 3 en total, el tercero es de Eigen. Son cuentas geométricas. Bueno. Bien. La historia es así. Se aplica para cualquier símplice. Símplices son los objetos geométricos, diríamos, más simples en cada dimensión. En 2D es un triángulo. Los polígonos más simples en cada dimensión. En 2D es un triángulo, en 3D es un tetraedro. Siempre tienen... Los ejercicios son todos... lo que les voy a pasar son todos triángulos, así que... Pero se podría aplicar también a tetraedros. Pero bueno, son todos triángulos, así que vamos a explicarlo con triángulos. Aunque en la explicación por ahí va a aparecer número de dimensiones, o sea, en general, pero la verdad es que en realidad son todos triángulos. O sea, siempre en 2D, solo 2D. Bueno, la cosa es así. Tenemos entonces un triángulo que va a estar definido por las coordenadas de sus 3 vértices. Entonces yo le voy a pasar una matricita de 2×3, que son las coordenadas de los vértices. Y, dado ese triángulo, y un punto Z, por ejemplo acá tenemos Z1, Z2, Z3, dado un punto Z, por ejemplo el Z1, me tienen que devolver el punto dentro del triángulo que está lo más cercano posible a Z1. En el caso de Z1, como Z1 está dentro del triángulo, el mismo Z1 es el punto más cercano. El punto que me devuelven le llamé Y. O sea, Z es el punto que les doy y ustedes me tienen que devolver el punto más cercano, que es I. Que lo pinté en magenta. Y acá me olvidé de ponerle a ver si me dan un segundito. Ponemos, este sería el I2. Y, perdón, al revés. O sea, y Z es el punto que les paso y I es el punto que ustedes me tienen que devolver. Entonces, este es el coso y este es el I3. Los puntitos magenta son el dato y los puntos rojos son lo que ustedes tienen que devolver. Ahí está. Entonces, pueden pasar varias cosas. Una es que el punto está dentro, entonces directamente el punto más cercano es el mismo punto. Otra que esté afuera, entonces el punto más cercano va a ser alguno en el contorno, ¿no? En este caso es un punto que está en el medio, o sea, sobre un lado. Acá yo no lo dibujé, pero esta línea debería ser perpendicular a este lado. Y después finalmente un punto como este, el punto más cercano es un vértice. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la casuística esa? Bueno, la cosa es así. Yo no puse todo, yo les puse en forma operativa lo que tienen que hacer y un poquito una descripción.
no está toda la deducción de todo, ¿no? Pero básicamente lo ponemos como un problema de optimización. Dado los puntos XJ, que son los vértices, bueno, los puntos que están en el triángulo, ¿cómo los puedo representar? Bueno, como una combinación lineal de esos XJ con unos coeficientes alfa J, con 3 coeficientes alfa J, que pueden ir entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y la suma tiene que ser 1. O sea, un promedio pesado, si yo tengo puntos y hago un promedio pesado con coeficientes que van entre 0 y 1, de eso me da un punto interior a la envolvente convexa de esos puntos. Bien, entonces, si hago una combinación lineal de los vértices con coeficientes alfa J que estén entre 0 y 1 y tal que la suma de 1, todo eso me representa un punto, esta sumatoria me representa cualquier punto adentro del triángulo. Bien, entonces, ¿yo qué tengo que retornar? Tengo que retornar a aquel punto I tal que minimice la distancia entre los puntos del triángulo y ese Z. ¿Minimizado sobre qué? Sobre los alfa. Los XJ son un dato y lo que hay que encontrar son los alfa J, tal que ¿cuál es la combinación de alfa J con estas restricciones que me devuelven el punto más cercano. Bien. Bueno, notar que acá entonces tengo un problema de optimización sobre los alfa J. En este caso para triángulo serían 3 alfa J, uno por cada vértice, alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Entonces tengo un problema de optimización sobre esos parámetros, sobre los alfa J, alfa 0, alfa 1 y alfa 2, con restricciones. ¿Qué restricciones? Una, que la suma tiene que dar 1, y otra, que los alfa J tienen que estar entre 0 y 1. Bueno, notar en optimización, a esto se le llama, una restricción como esta, como la primera, se le llama bilateral, porque es como que el valor S, el alfa S, está restringido de los dos lados. No puede ser, tiene que ser igual a 1. No puede ser ni menor ni mayor. En general, las restricciones, yo las veo en un problema de optimización en n dimensiones, una restricción es como una hipersuperficie de una dimensión menor. Si yo, por ejemplo, en 3D, una restricción la puedo pensar como un plano. Si yo lo que digo es que la ecuación de ese plano se tiene que satisfacer por igualdad, quiere decir que el punto no tiene que estar ni de un lado ni del otro. Tiene que estar en el plano, ¿no es cierto? Y si por otro lado digo que tiene que ser menor o igual que algo o mayor o igual que algo, se dice que hay una restricción unilateral. Está solo restringido que no tiene que pasar de esa pared hacia un lado. Puede estar de un lado de la pared. Es como si las restricciones fueran paredes. Si es bilateral, quiere decir que no puede estar de ningún lado de la pared, tiene que estar en la pared. Y si digo que es menor o igual que algo, estoy diciendo tiene que estar de este lado de la pared. Bien, entonces restricciones bilaterales y unilaterales. Esta es bilateral, estas 3 son unilaterales. Bueno, las bilaterales son más fáciles porque yo ya sé que tiene que valer eso, una ecuación. Las otras son inecuaciones, son restricciones unilaterales, entonces son un poquito más difíciles. Se dice que, por ejemplo, acá, fíjense, como que, bueno, los alfa J valen ceros en los lados del triángulo. Por ejemplo, el alfa 0, el coeficiente correspondiente al vértice 0, al vértice X0, ese coeficiente vale 0 en todo el lado opuesto a X0. El alfa 2 vale 0 en el opuesto a X2 y el alfa 1 vale 0 en el opuesto a X1, en el lado opuesto a X1. Bueno, ok. Entonces, las restricciones, diríamos, si yo voy moviendo el punto S, llamémoslo punto objetivo, el Z, si yo lo voy moviendo adentro del triángulo, pues las restricciones como que no están activas, porque yo podría resolver el problema sin restricciones, porque ya sé que está dentro del triángulo.
Cuando ese punto se aproxima y se quiere pasar, quiere cruzar la pared, ahí como que la restricción se activa, ¿ok? Bien, entonces como que las restricciones se activan y se desactivan, llamémoslo. Se activan cuando, por ejemplo, cuando el punto quiere cruzar este lado, quiere cruzar el lado opuesto al vértice 0, la restricción el alfa 0 se vuelve negativo, entonces la restricción se activa. Porque yo estoy pidiendo que los alfa j sean positivos, entonces se activa al querer pasar. Bien, ok. Bueno, por ahora pensemos en el problema sin restricciones, o sea, para un punto interior. Si bien es trivial, porque sabemos que si el punto es interior, no tiene sentido resolver el problema, porque ya sabemos que el punto más cercano es el mismo punto, ¿no? Pero bueno, si uno plantea para el punto interior este problema de optimización con la restricción bilateral esta, por ahora dijimos que nos olvidábamos de las unilaterales, entonces, aplicando con multiplicadores de Lagrange, etcétera, llego a estas ecuaciones, fíjense. Llego a un sistema de ecuaciones donde este vector son mis incógnitas, alfa y lambda son mis incógnitas, ya vamos a ver que lambda es el multiplicador de Lagrange correspondiente a esa restricción. Entonces, tengo, fíjense, alfa, ¿cuántos alfa hay? Hay uno por cada vértice, son 3. Y el lambda es una incógnita más, el multiplicador de Lagrange. Entonces, este sistema es un sistema de 4×4, donde las incógnitas son, ya les dije, el alfa son los tres coeficientes correspondientes a los vértices. Y el lambda es el multiplicador de Lagrange. Bien, y la matriz se arma así, fíjense. Hay un bloquecito de 4×4, que es este X transpuesta por X. X es una matriz de número de dimensiones por número de dimensión más 1, o sea, en mi caso sería 2×3, en 2D sería 2×3, y entonces al hacer X transpuesta por X me da una matriz de 3×2 por 2×3, me da una matriz de 3×3, ¿no? Entonces este bloquecito es una matriz de 3×3. Bien, y estos Q1 y Q1' son todos unos, o sea, el Q1 es un vector, acá espera que lo corregimos, así queda bien. Estuve mezclando eso con... Vamos a corregirlo. Entonces, acá Q1, esto, fíjense, toda la matriz es dijimos, de 4×4, el bloque este de 3×3, este es una matriz, un vectorcito de 3×1, este es de 1×3 y este es un coeficiente 0. Y este Q1 es todos unos, son 3 unos. 3 unos. Bien. Y el Q1', 3 unos horizontal. Un vector horizontal de 1×3 lleno de unos. Bien, entonces ustedes tienen que armar esta matriz, tienen todos los datos, porque tienen el X, son las coordenadas. El X es una matriz de ND por ND más 1, donde son las coordenadas de los X. En realidad, es la matriz de Eigen que yo les paso. Entonces, tienen que hacer X por X transpuesta, lo enchufan acá. Tienen que poner todos unos acá, ceros. Bueno, ojo que después, no es esto en realidad lo que tienen que resolver, es un poquito más complejo. Pero bueno, por ahora pensemos en esto. Si tuviéramos que resolver esto, tendrían que armar esto así. Y después, el right hand side de la ecuación es X transpuesto por Z. Esto les da un vector X transpuesta es de 2×3. Y Z es el target, el vector de prueba, el que les paso yo, es de 2, un vector en 2 dimensiones, un vector de 2.
Entonces, ¿qué les dije? 2 por 3 traspuesto es 3 por 2 por 1. Esto le da un vectorcito, todo esto es un X traspuesto por Z, es un vector de 3 por 1. Más el 1 este que va abajo, les queda un vector de 4. Les queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eso lo resuelven y les da un vector de 4, de longitud 4. Los 3 primeros son los alfa. Si esos alfa le dan todos positivos, bueno, perfecto. Quiere decir que el punto está adentro del triángulo. Y ya estaría. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que algunos puntos que les pase no va a estar adentro del triángulo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer? Bueno, ahí tienen que activar las restricciones. Se agregan restricciones adicionales. Estas restricciones. ¿Y estas qué? No se activan todas, se van activando. O sea, ustedes, la idea sería que primero corren. O sea, ustedes podrían, por ejemplo, primero resolver este sistema y ver si los alfas son todos positivos. Si son todos positivos, no hay problema. Ya está. Si alguno de ellos es negativo, deberían restringir esos alfa a que sean mayor que 0. Volver a correr con la restricción ya activada, como si fueran unilaterales, porque ya saben que les dio negativo, ya saben que tienen que activarlo, tienen que ser igual a 0. Ya les dio menor que 0, dicen, bueno, ahora si dio menor que 0, quiere decir que tiene que ser igual a 0. Bien, entonces lo van activando. Para activarlo, en realidad lo que conviene es así, resolver este problema, que es el doble de grande. Acá tenían, perdón, no, de dimensión, todo el sistema es de, bueno, no lo puse, pero se agregan, serían 3 columnas y 3 filas. Se agregan nd más 1 filas y columnas. O sea que en total el sistema tiene 2 nd más 1 por 2 nd más 1 tamaño. En 2D sería, ¿qué dije? Sería 5 por 5. No, pero no, está mal. Es de 7. 2 por nd más 3 sería. Tamaño nd más 1, nd más 2. Y acá todo es el sistema es de 2 por nd más 3. Bueno. 2 por nd más 3. Esto es la parte, fíjense, el primer bloque, este bloque de 4 por 4 es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Esta zonita acá de 2 por 2, o sea, de 4 por 4, donde este bloque de 3 por 3 y los vectores esa partecita es la misma de antes. Lo que se agregó es esta última columna, esta última fila, las incógnitas estas mu, que serían los multiplicadores de Lagrange correspondientes a las restricciones que estamos agregando, y esto que está acá, ¿qué dice ahí 0,1? Ahí es 0. Y esto que es un 0 de tamaño de longitud nd más 1, o sea, de longitud 4. 3 en 2D. Bien. Entonces, el sistema es de 2 nd más 3 por 2 nd más 3. En 2D sería de 7 por 7. Mu son nuevos multiplicadores de Lagrange, en total nd más 1,
uno por cada restricción que se podría activar o no. Bien, F es una matriz que es diagonal, o sea que tiene todos ceros, menos eventualmente en la diagonal ceros o unos. Si tiene un 1 en la posición J, si tiene un 1, es porque esa restricción está activada. Y 0 si no está activada. Bien. Y acá fíjense, en este bloque aparece I menos F. La identidad menos F. Como F tiene ceros o unos en la diagonal, I menos F es el complemento. O sea, también es diagonal, pero si la F tiene 0, esta tiene 1, y si la F tiene 1, esta tiene 0. Sería la negación, digamos, ¿no? El complemento. ¿Está? Entonces, el algoritmo sería así. Hay una serie de iteraciones, no iteraciones así, 1000. O sea, las restricciones se van activando, como en este caso a lo sumo puede haber 2 restricciones activas, a lo sumo hay 2 iteraciones, digamos, ¿no? Pero bueno, ustedes primero corren con ninguna restricción activa. ¿Qué quiere decir ninguna restricción activa? Con el F, esta matriz, va a ser una matriz de 3×3, todas ceros, y acá I menos F sería la identidad. Ustedes corren con eso y es como no activar ninguna de las restricciones bilaterales, como si ustedes dijeran, a ver, probemos a ver si está adentro del triángulo. Resuelven y ven los alfa. O sea, resuelven, les da un vector de longitud 7, que es toda esta incógnita, todo este vector. De ese vector, solamente a ustedes les interesan las 3 primeras componentes, que son los coeficientes, los alfa correspondientes a los vértices. Si esos 3 le dan positivos, o mayores o iguales que 0, ya está el punto, está dentro del triángulo, chao. Podrían incluso retornar el mismo X, perdón, el mismo Z, el que les pasé. Yo les paso el Z, ustedes me tienen que devolver el Y, el punto que está dentro del triángulo. Entonces, como está dentro del triángulo, podrían retornar ese directamente. Si no, ¿qué hacen? Miran aquellos alfa que son negativos y prenden los elementos de la diagonal de F correspondiente. O sea, si el alfa, son 3 alfas, ¿no? Si el primero les da negativo, entonces van al primer coeficiente diagonal de F y lo ponen en 1. Es como que ahí lo activan. Al activarlo en F, se apaga en este bloque de acá. El I menos F debería tener el complemento, ¿no? Bien, y así. Vuelven a correr y vuelven a armar el sistema, a resolver el sistema. Y todo esto, por supuesto, lo que conviene hacer es con un lazo, nada más que el F inicialmente está todo en 0. Entonces vuelven a correr, si algún coeficiente dio negativo, activan el correspondiente. Ojo, el F se van activando, nunca se desactivan, porque ¿qué pasa? Si ustedes corren con un F, ¿no? Se activa, supongamos, se activa una de las restricciones. Entonces lo prenden, ponen ese coeficiente en 1. Al activarlo, el alfa correspondiente les va a quedar en 0, porque activarlo quiere decir, no, este alfa me dio negativo, ahora lo voy a forzar, lo voy a imponer que ese alfa sea 0. Al activarlo le va a dar 0. Bueno, ese no lo tienen que desactivar, porque si no se va a volver a escapar el punto, digamos. Una vez que se activan, es como si el triángulo, los lados del triángulo fueran paredes de un corralito, donde si el punto se quiere escapar, ustedes lo van activando y lo van bloqueando. Una vez que lo bloquearon, ya no tienen que más desbloquearlo. ¿Está? Bien. Una vez que les da todos los coeficientes alfa mayores o iguales que 0, siempre usan una tolerancia, o sea, en realidad mayor o igual que menos una tolerancia negativa, o sea, menos 10 a la menos 8, por ejemplo, menos 10 a la menos algo. Una vez que le da todos mayores que esa tolerancia negativa, ya está. Una vez que están los alfa, ustedes en realidad lo que tienen que devolver es el punto, el Y. ¿Cómo se hace el Y? Bueno, directamente, acuérdense que el Y
es la suma de los alfa J por XJ. O sea que tienen que hacer hasta que los alfa J den no negativos, ahí lo que tienen que hacer es I igual a, ahora se los voy a agregar acá, I igual a alfa por X. X por alfa, mejor dicho. X es una matriz de 2 por 3, alfa es un vector de 3, al hacer 2 por 3 le da un punto que es el Y. Acá lo agrego. Bueno, 50 minutos para explicar el examen. Bueno, calcular el punto I igual a X por alfa. Acá vi que había algo. Acá. Bueno. ¿Estamos? No se asusten que cualquier cosa lo... Acuérdense que cualquier cosa lo devuelven como una guía, ¿eh? Traten de avanzar lo más posible. Bueno. Mario, disculpa, ¿vas a pasar este PDF corregido? Sí. Ahora mismo les paso el PDF corregido. Ok, gracias. Y paro de grabar un segundo y vuelvo a lanzar a grabar por las dudas, pero lo paro para que ya se genere y ya se los dejo. Bueno, dejo de grabar un segundo. Les mando el...